Bienvenidos chicos, Dios les bendiga nuevamente acá en Revolución Link. Estamos en una edición más de Dialogando con. En esta oportunidad pues estamos junto a Daniel Morales, ministro de Alabanza y líder de Ministerios Verbo Mañosca. Gracias Daniel por recibirnos. Es una bendición conocerte personalmente, pero sabemos que también eres un hombre de Dios que tiene muy bien enfocados sus ideales, sus propósitos y sobre todo su identidad en Jesús. ¿Cómo has estado, Daniel? Cuéntanos. He estado muy bien, gracias Javier. Bueno, con esta noticia que sufrió nuestra nación el día sábado, que la verdad golpeó a todo un país, pero estamos clamando unidos por estas familias que sufrieron esta catástrofe natural, pero confiamos en la soberanía de Dios, que Él está obrando, que Él está inspirando y sobre todo en medio de esta desesperanza las buenas nuevas de Jesús. Yo sé que esto se está extendiendo y pues bueno, es un gusto y un honor estar con Revolución Link conversando contigo, Javier. Chévere, Daniel. Bueno, gracias por esas palabras tan sentidas. Pienso que esto va a llegar a mucha gente, no solamente de acá de la sierra, sino también de la costa, pues no, sabemos que fue un suceso que alteró el rumbo de todo un país. Sin embargo, creo que es el tiempo en donde el pueblo de Dios, la iglesia de Dios debe hacerse presente en todas las formas posibles, pues no. Y creo que dentro de las formas en donde uno debe mostrarse a la gente que de una u otra forma no conoce del Evangelio, están las estrategias, Daniel, y dentro de toda la gente que de pronto ha sufrido este tipo de percances también hay problemas familiares. Como tú sabes, pues no, la familia muchas veces ha sido golpeada, ha sido azotada por diversas circunstancias, y la iglesia del Señor ha mantenido todavía ciertos estándares en donde no es difícil penetrar en esos estándares que se han venido manejando tradicionalmente. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo se debería manejar de una manera más actualizada, de una manera más fructífera dentro del ámbito de la iglesia local? Bueno, es un tema que, como bien tú dices, aquí yo veo transición. Los métodos, las formas, muchas veces, a veces las congelamos en nuestro diario vivir por el miedo al cambio. Pero sabemos que Dios, como dice en su palabra, cada día son nuevas sus misericordias, y creo que debemos alinearnos a lo nuevo de Dios, a lo que Él quiere traer a la nueva cultura, a la nueva generación, los quiere inspirar de una manera distinta. Desde luego, los principios, los valores, como antes estábamos conversando, es innegable que eso se pueda quitar, pero sí pienso y creo que Dios es un Dios creativo, es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios que busca lo mejor para sus hijos, y dentro de buscar lo mejor para sus hijos siempre va a haber nuevas formas para llegar. Entonces creo que como iglesia debemos estar abiertos a lo que el Señor quiere mostrarnos para llegar a las nuevas generaciones que Él nos está dando como herencia. Exactamente, Daniel. Y cuando tú hablas de nuevas generaciones que están llegando a la iglesia, hablamos tanto de adolescentes, jóvenes adolescentes, jóvenes adultos, que de pronto ellos no asimilan todavía la idea clara de lo que es el Evangelio, de lo que implica ser un cristiano comprometido, un cristiano consagrado. Y la iglesia pues muchas veces cae en el error de mantener cierto estándar o cierta liturgia que la tienen que obedecer de una manera bastante apegada, con restricciones, muchas veces restricciones que no son saludables, sino que son restricciones que dañan, que lastiman y que muchas veces frustran o coartan el propósito con el cual ellos decidieron involucrarse en la iglesia. En este caso, Daniel, la pregunta sería, entre la libertad y el libertinaje que hoy en día se vive, ¿cómo tú identificarías estas dos posiciones? Bueno, mira, yo antes de empezar con la entrevista estaba pidiéndole al Señor que me dé algo, un ejemplo específico para poder concretar este tema que se ha venido hablando. De alguna forma u otra se habla mucho esto en el ambiente cristiano, pero me hace acuerdo mucho al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como bien sabemos, era un hombre erudito en la palabra de Dios, se sabía todas las leyes de Moisés, y es más, llegó a un extremo de esto a tal punto que fue a asesinar cristianos. Pero dice en Hechos, mira, 22:14,
cuando él se encuentra con Jesús en una revelación, cuando él iba camino a Damasco por buscar más cristianos para asesinarlos en cierta manera, él se encuentra con Jesús y él da como testimonio y dice, entonces él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz. Aquí estoy yo viendo que Ananías, eso le recuerda a Pablo, y dice, ¿te acuerdas cuando te encontraste con Jesús? Él te designó para que te encuentres con Él, escuches su voz, conozcas sus planes y lo traigas a este tiempo. Ahora, en la libertad y el libertinaje es una línea muy delgada. Pablo, en su religiosidad, conociendo la palabra de Dios, sí vivía un tipo de libertinaje, porque él no vivía en esa verdad de lo que es la esencia de la libertad que viene de Dios. Por ejemplo, un fruto de la libertad es la honra que yo debo tener contigo. Por ejemplo, yo te honro a ti porque yo soy honorable. Yo te honro a ti porque yo soy un hijo de Dios. Yo te honro a ti porque sé que tú eres creación de Dios. Entonces, pero el libertinaje me va a llevar vivo una vida desordenada o una vida, exageradamente con reglas, exageradamente con prejuicios, exageradamente con juzgar, con criticar. Pero cuando uno vive en la libertad del Señor, uno va a empezar a amar lo que Él ama. Uno va a recibir los planes del Señor para poder bendecir a los demás. Esa es una libertad. Ahora, los jóvenes, como tú bien dices, llegaron a la iglesia y ellos están en esa disyuntiva. Bueno, ¿qué es libertad y qué es libertinaje? ¿La iglesia me va a encuadrar o me va a permitir cosas? Bueno, quiero volver a lo de Hechos 22:14. Pablo se encontró con Jesús. Y creo que ahí está la esencia de la verdadera libertad, Javier. De la verdadera libertad que nos une, que nos levanta y sobre todo que me hace vivir en la libertad de Él, donde puedo soñar, donde puedo regocijarme. Por eso es que vivir en santidad, por eso es que vivir supuestamente en lo que me conviene o no, es mucho más ligero y no es una carga. No todos los días voy a estar pensando, ¿será malo, será bueno? No, sino que como estoy con Jesús, estoy encontrado con Él y tengo comunión con Él, puedo vivir en libertad. Entonces considero que la libertad parte de tener un encuentro verdadero con Cristo. Cuando tengo ese verdadero encuentro con Él, puedo vivir en su libertad. Daniel, me impactó bastante el testimonio de Pablo. Recuerdo que en el encuentro que tiene Pablo Saulo de Tarso en ese entonces con Jesús, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? O sea, ¿por qué me persigues? Y Pablo, por lo que tuvo su encuentro con el Señor, se queda ciego, dice que vaya a la casa de Ananías, y 3 días después él recibió la vista, ¿no? Él tuvo un encuentro con Jesús y su vida no volvió a ser la misma hasta cuando él murió. ¿Qué opinas tú de los cristianos? Yo entiendo que estamos sujetos a pasiones, a tentaciones, que muchas veces inclusive hasta podemos caer en pecado, ¿no? De pronto no porque lo premeditamos, sino porque dejamos que una pequeña semilla se anide en nuestro corazón y eso pues traiga como fruto el pecado. Pero ¿qué opinas tú de aquellos cristianos que en su momento pues decidieron caer en la tentación y no tomaron la decisión radical de volverse al Señor, de nuevamente restituir el daño que pudieron haber provocado, no solamente como personas, sino también como miembros del cuerpo de Cristo y sobre todo como miembros de una familia? ¿Cuál sería tu postura? ¿Cuál sería el enfoque que tú darías con respecto a estas situaciones que se dan en la iglesia? Mucha gente piensa que de pronto ya cayó en pecado, ya está totalmente tachado, ya no puede regresar, ya no puede volver a la iglesia, y muchas veces la iglesia se encarga de aniquilarlo aún más, de todavía aumentar más la culpabilidad que el individuo está sintiendo. ¿Cuál es tu posición? Nosotros estamos llamados, ¿no es cierto? Somos hijos ¿de qué? De luz. La luz hablada, la luz que viene de parte de Cristo. ¿Por qué parto por mencionarte luz? Porque la luz trae claridad. Mira que cuando alguien falla, yo pienso que fue una circunstancia que, bien tú dijiste, él decidió. Pero no por eso Dios deja de amarlo.
No por eso Dios lo va a tildar. No por eso Dios le dice, mira, tú eres un producto en desecho, así que nos vemos. No, no es así. Yo creo que como iglesia, como hijos de Dios, debemos provocar ambientes, porque como bien hablábamos al inicio, estamos en un tema de transición y ahorita debemos buscar el ambiente, crear el ambiente de la presencia de Dios, que es la que trae libertad y no juzga. Desde luego nos interesa su vida, traerlo, restaurarlo, fortalecerlo y decirle que no ha perdido su identidad como hijo de Dios. Porque eso es lo que he visto en estos tiempos, personas que a veces han fallado o hemos fallado. A veces, claro, la vergüenza que viene del enemigo, del diablo, de Satanás, que son mentiras que te ponen en tu cabeza, en tu corazón, hace que impida tú levantarte y tomar la herencia que Dios te ha dado. Pero nosotros como hijos de luz estamos llamados a traer luz en esas mentiras, a que esas mentiras sean reemplazadas con la verdad de que ellos son amados, de que ellos no los podemos dejar ahí a un lado, porque son hijos de Dios y por tanto, por ser hijos de Dios, que fallaron, pero son hijos de Dios, necesitan de nuestra honra, de nuestra restauración. Pero aquí la clave, Javier, es crear el ambiente de libertad del cielo como Cristo lo trajo a la tierra. Eso es clave. Vaya, impactante, impactante, me dejas bastante pensativo porque a veces yo me pongo a pensar en que muchas veces hemos fallado nos ha faltado crear el ambiente. Porque a veces uno cree que con el simple hecho de solamente sobarle la espaldita, decirle, bueno, ya, hermano, ya, pecó, tranquilo. Entonces, pero nos olvidamos también del hecho de crear el ambiente adecuado para que se pueda sentir, ¿no? Se pueda sentir que puede ser restaurado, a donde puede ir y acudir. Daniel, para ir terminando esta sección, hay muchos jóvenes que no solamente a nivel del Ministerio de Jóvenes, sino también del Ministerio de Alabanza. Tú como músico entiendes la problemática que muchas veces los jóvenes pasan. A veces la tentación es muy fuerte, a veces las presiones son demasiado pesadas al punto de que o deciden caer en la rebeldía, deciden dejar de lado los beneficios que vienen del cielo, o deciden simplemente hacerse de la vista gorda y prefieren ver el espectáculo de lejos. En algún momento hay ministros que estuvieron involucrados en el servicio, en el ministerio, pero hoy en día están pasivamente asistiendo en la última banca. Se conformaron a simplemente ser oidores y no hacedores. ¿Tú qué les dirías a aquellos que nos van a estar mirando? Que, mira, el llamado de Dios es irrevocable. Si el Señor te llamó a ministrar en sus atrios, en su altar, no en la tarima, en sus atrios, en su altar, es que cada uno de nosotros, sobre todo este ministerio que es tan sensible pero tan poderoso. Mira, el ministerio de alabanza para mí es uno de los ministerios más frágiles, pero a la vez tiene esto especial que es poderoso. Se vuelve frágil cuando yo aflojo la presencia de Dios, pero se vuelve poderoso cuando la presencia de Dios está conmigo. Entonces, yo quiero animarles a ellos a que no se hayan quedado atrás, o si están por tomar la decisión de decir, Señor, yo quiero servirte en el ministerio de alabanza, que vengan con poder. Que entiendan que es un lugar, que es una convivencia diaria con el Señor. Cuando uno está ministrando en el altar, porque para mí es el altar del Señor, es un reflejo diario de lo que uno vive como adorador, con luchas, con desaciertos, con alegrías, con triunfos, con todo lo que comprende un ser humano, pero sobre todo estamos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. Mira que hay algo y un secreto que está escrito en la Biblia y en estos tiempos lo he estado meditando. Es cuando Jesús dijo, mira, cuando tú vayas a orar, cierra la puerta, que cuando tú le buscas al Padre en lo secreto, Él te recompensará en público. Pero Él da 3 puntos, el dar, el orar y el ayunar en secreto. Entonces, el poder de la intimidad con el Señor, porque Él no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Y es más, Él sabe, por ejemplo, Javier dice, no, ya va a entrar Javier a mi habitación, voy con Él ahora. Y Dios crea un ambiente. Entonces, el entrar a la presencia de Dios, el ministrar en equipos de alabanza, el ministrar en su altar, es fruto de mi intimidad con el Señor.
Por eso es que cuando estamos aquí en alabanza, nosotros somos espejos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y la gente va a tomar esa unción que está depositada en ti, porque lo tomaste en la intimidad. Por eso a veces pensamos que los ministerios es solamente público. En realidad los ministerios, sobre todo de alabanza, tienen mucho que ver con intimidad. Yo salgo de la intimidad con el Padre y ahí es donde yo comienzo a ministrar lo que su iglesia en verdad necesita. Así que yo les animo al llamado que Dios les ha dado, que lo tomen con la pasión de crecer, decir, Señor, yo quiero crecer más en este llamado, que eso va a darte un éxito ministerial. Este llamado de crecer, estoy hablando de un llamado de intimidad, porque sin intimidad es difícil. No puedes dar de lo que no tienes. Pero, ojo, que también la gracia del Señor nos capacita. Tampoco no quiero soltarte una carga que no puedas llevar. No. Cristo sabe de nuestras debilidades y Él nos perfecciona con su gracia y con su amor. Cuando nosotros experimentamos su gracia y su amor en nuestra debilidad, tú te vuelves con un corazón más sensible para bendecir a los demás. Vas a estar mayor sensible a lo que suceda alrededor de tu iglesia o de aquellos con quienes tú estás ministrando. Todo ministerio empieza en la intimidad con el Padre. Y de ahí vendrá la unción, la sanidad, la libertad que muchos necesitan. Así que yo quiero animar a los jóvenes que han sido llamados para este ministerio, o las personas que hoy nos estén escuchando que han sido llamados para el ministerio de alabanza, que vengan con poder, que vengan y se levanten, que Cristo los va a perfeccionar. Recuerda, Javier, y recuerden, queridos amigos, una cosa es crecer en la obra de Cristo y otra cosa es crecer en Cristo. Una cosa es yo crezco en la obra de Cristo porque soy puntual, porque me sé las canciones, porque vengo bien vestido o porque estoy ahí latente y atento también a lo que está sucediendo en la iglesia. Entonces, bueno, tú vas a crecer en la obra de Cristo por toda esa diligencia que has colocado, pero muy distinto es crecer en Cristo. Que tú creces en Cristo es en la intimidad, en sacrificio vivo de alabanza, muriendo a veces a ti mismo, como decía Juan, para que Él crezca. Entonces, por favor, tener esta diferencia muy pendiente en sus vidas. Una cosa es crecer en la obra de Cristo y otra cosa es crecer en Cristo. Pero ¿sabes qué? No es difícil, porque cuando uno está con Él y te apasionas por Él, creces naturalmente. No es difícil. Y eso me apasiona, por eso te lo digo con toda mi amor y pasión, porque quiero ver una generación que tenga eso en su corazón, que tenga la libertad de crecer en Cristo. Y la obra de Cristo será una añadidura de todo lo que están haciendo. Estoy transmitido totalmente de lo que tú sientes. Creo que lo que nos apasiona siempre pues va a ser valedero para los ministros de alabanza y para los jóvenes pues que están de cierta forma llamados a este ministerio. Amigos, Daniel Morales con nosotros, ministro de alabanza, líder acá en Ministerios Verbo Mañosca. Gracias, Daniel, por habernos recibido. Esperamos que no sea la última vez y que sea la primera de muchas veces en donde podamos dialogar contigo. Chicos, están todos invitados a que formen parte de nuestro canal en YouTube, Twitter, en Facebook, en Instagram, como Revolución Link. Queremos darte ideas innovadoras y creativas, pero también queremos darte consejos. Que Dios te bendiga, un abrazo fuerte y recuerda que estamos conectados a partir de hoy.